Ahora vamos a recibir a la doctora Margarita Stolbizer. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, yo hablaba recién con Héctor Villagra si sirven para algo las PASO así tan próximas a las elecciones generales. ¿Usted cómo lo ve? Nosotros hemos tenido siempre una posición muy crítica respecto de toda esa ley de reforma política y en particular de las PASO. Además está a la vista que salvo las disputas que hay por abajo en los territorios, el caso nuestro, nosotros tenemos creo que 300 listas más o menos de candidatos a concejal, pero arriba hemos llegado a una lista de unidad y en la provincia de Buenos Aires ninguna de las listas de candidatos a diputados nacionales tiene elección interna, tiene PASO. Por lo tanto, esto habla claramente de la inutilidad. Yo además tengo la convicción de que los partidos deben poder manejarse con algún nivel de autonomía y que la elección interna abierta debe ser una opción, no solo para los partidos, sino sobre todo para los ciudadanos. Esto de tener una elección donde el ciudadano está obligado a ir a participar de una elección interna que no existe además, me parece que es bastante disparate. Por lo tanto, yo no creo mucho en esto y comparto, como decía recién Villagra, que la elección es la de octubre. En definitiva, lo que establece la ley es que servirá para ubicar los candidatos en la lista definitiva que compite en octubre, pero ese es el resultado que vale. ¿Sabe, Margarita, que me da la sensación que las PASO dejan afuera de carrera a otros partidos que a lo mejor podrían conseguir ese es otro elemento que es un elemento no proscriptivo. No hay tercera fuerza o cuarta fuerza. No, hay un elemento proscriptivo en la ley y en la PASO, que justamente aquel que no obtiene una cantidad de votos suficiente queda fuera de la competencia después. Y me parece que esto es malo, por eso es que creo que todos deberían poder ir a competir al mes de octubre y que no debería aplicarse esto como sanción a la PASO, ¿no? También decimos todo el tiempo que el peronismo genera sus propios anticuerpos, ¿no? Parece que son oficialismo y oposición al mismo tiempo. ¿Cómo hacen ustedes para navegar esas aguas y convertirse en la principal oposición? Ni lo intentamos, estamos por afuera, navegamos en otra pileta. ¿En otras aguas? Claro. Sí, hoy está claro que en la provincia de Buenos Aires existe esta interna cielo abierto del partido que gobierna la provincia. Todas las listas que se presentan, no solo las tres que aparecen con mayor chance, que es la que encabeza Martín Insaurralde, la que encabeza Massa de Narváez, sino además la de Amadeo y Venegas. La verdad es que son listas salidas del mismo tronco, pero además todas ellas han tenido de manera más o menos directa relación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires en estos 25 años y obviamente con el gobierno kirchnerista los últimos 10, con el menemismo también. Nosotros somos la única fuerza por afuera, digamos, de quienes han estado comprometidos en estas gestiones, pero así todo a mí no me gusta la idea de autodefinirnos como una fuerza no peronista. Me parece que eso es limitativo en un tiempo en el que las categorías políticas ya tampoco importan demasiado para un padrón electoral, que el 40% son menores de 40 años en realidad. Y me parece que uno tiene que tratar de mirar un poco hacia adelante y ahí es donde creo que hay una sociedad que está reclamando un cambio, porque además las democracias se fortalecen con la alternancia, con el cambio, con el pluralismo. Y nosotros apuntamos en este momento a eso, no apuntamos solamente a representar un voto no peronista. Nosotros estamos por afuera del peronismo y esto la gente lo tiene claro, pero aspiramos a representar, a convocar, a expresar a ese 70% de la gente que hoy quiere producir un cambio. Y lo que nosotros le planteamos es que el cambio no es ninguna de las otras opciones que se están presentando hoy como si fueran algo distinto, pero son todos más o menos igual. Lo más claro es lo que hizo el gobernador Scioli. Scioli conversó sobre sus candidatos con de Narváez, con Massa y finalmente terminó cerrando filas dentro del Frente para la Victoria con Cristina Kirchner, con Martín Insaurralde, lo que significa que si al gobernador le daba lo mismo poner sus candidatos en cualquiera de las listas es porque evidentemente son los mismos. ¿Por qué arregla Scioli dentro del Frente para la Victoria y con Cristina? Pues lo que quedó claro es que Cristina no tiene un sucesor natural dentro de su partido, dentro de su fuerza política, y Scioli vuelve a aparecer como el único candidato con más chances para reemplazar, por lo tanto ahí claramente hay un pacto y de todas las humillaciones que recibió durante todo este tiempo y todas las cosas que han dicho sus compañeros de ruta, hoy todos se olvidan, van todos juntos. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir dentro de 2 años? Si efectivamente Scioli termina siendo el candidato del kirchnerismo,
para suceder a Cristina, como a mí me parece que esto puede... ¿Usted cree que va por ahí? Yo creo que sí. Siempre en el terreno de las especulaciones. Sí. Me da la impresión que eso es así. Ahora, ¿dónde uno se imagina el destino de Massa y de Narváez si no es junto a Scioli? Massa, de Narváez, Macri, todo eso es exactamente lo mismo y eso va a acompañar a Scioli. Entonces, Scioli puede ser una punta de reunificación de un peronismo que hoy se presenta en muchas listas distintas, pero que va a terminar confluyendo ahí. Y la verdad no me quisiera entretener más de mi tiempo en hablar de los demás, sí. Pero sí me parece que está claro que nosotros somos la única opción real de cambio, pensando en el 2015, porque en esta elección se empieza a jugar en el 2015. Y hay que tratar que la gente no se confunda con falsas opciones, porque lo que puede ocurrir con Massa no es distinto a lo que pasó con de Narváez en el 2009, que le gana a Néstor Kirchner, pero en el 2011 el kirchnerismo saca el 54%, lo que habla de una falta de liderazgo para conformar un proyecto nacional, pero sobre todo de la falta de una fuerza nacional. Hoy, aunque Massa ganara la elección, alguien que no tiene lista en ninguna provincia no tiene capacidad de armar una fuerza nacional alternativa al 2015. Los únicos que podemos hacerlo somos nosotros, que en el mes de octubre vamos a sumar los votos de Wiener en Santa Fe, los de Cobos en Mendoza, Tucumán, Santa Cruz. O sea, somos el único frente, todos los partidos que lo integramos, que realmente tenemos una fuerza nacional. Y cuando llegue el 2015, la posibilidad de cambio para reemplazar al kirchnerismo solamente lo va a tener nuestra fuerza. El resto, lejos de lo que algunos piensan que puede haber un voto útil, es un voto totalmente inútil y tirado a la basura, porque en esa fuerza, me refiero a la de Massa, no hay capacidad de construir un proyecto nacional. Proyectos. Una de las cosas que le critican generalmente a la oposición es ¿y cuál es el proyecto? ¿Cuáles son la diferencia? Díganme en qué es lo que van a hacer de distinto. Y yo quiero que usted me lo diga. Sí, sobre todo cuáles son nuestras diferencias y a partir de ahí cuáles son nuestras propuestas. Nosotros hemos ubicado en la prioridad de las propuestas vinculadas con nuestro compromiso económico y social, sobre todo, una reforma impositiva. Sobre todo hoy que muchos aparecen en pleno tiempo de campaña. A mí me ha llamado la atención más anunciando una reforma al impuesto a las ganancias, tapa de un diario. La verdad, en el Congreso hay más de 20 proyectos para reformar el impuesto a la ganancia, ninguno salió jamás en tapa, me parece realmente una cosa de posicionamiento, de apadrinamiento terrible en medio de la campaña electoral. El kirchnerismo dice vamos a gravar la renta financiera. Hay 20 proyectos en el Congreso que jamás fueron tratados. Nosotros hace años que venimos planteando no solo la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, su actualización de acuerdo a la inflación, sino el armado de una comisión con legisladores, organizaciones económicas, organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones de trabajadores y universidades para discutir una reforma integral de nuestro sistema impositivo, que es regresivo, injusto, inequitativo, complejísimo, enmarañado, y hay que trabajar tal vez 2 años, 4 para un nuevo sistema y dejar de ponerle parches al sistema impositivo. Lo que nosotros necesitamos es dejar que el IVA, que es el impuesto que pagan igual los pobres y los ricos en la misma dimensión, sostenga en gran medida la recaudación que se hace. Y hay que, obviamente, eliminar las exenciones hoy a los grandes emprendimientos. Lo que acaba de ocurrir con la Chevron es un escándalo, es una claudicación política y ética enorme de este gobierno que dice, en un país donde los trabajadores pagan impuesto a la ganancia, la Chevron tiene la libre disponibilidad de todos los dólares que genere y 0% de retenciones a las exportaciones. Entonces ese es un tema central, porque después los bonaerenses nos gusta mucho hablar del tema, que la coparticipación, que el reparto de los recursos. Ahora, no se puede discutir reparto si antes no se discute cómo hacer más justa la recaudación a través de ese sistema impositivo, ¿no? Sí, mire, yo no entiendo mucho de economía, pero escucho, leo y trato de absorber lo más que puedo. Lo que veo es que cada vez que un impuesto se pone, aunque sea transitorio, no se va nunca más. Los gobiernos cambian a lo mejor, pero el impuesto, una vez que se puso, digamos, la famosa tablita de Machinía en su momento, o el impuesto al cheque,
cada vez que se aumentó el IVA, nunca se retrocedió en nada. Eso es exactamente lo que nosotros estamos planteando y eso hace que el sistema sea tan enmarañado, tan complejo y por lo tanto hay que tardar, digamos, el tiempo que sea necesario y establecer un sistema sobre bases equitativas y técnicas, además, que permita tener un sistema impositivo más claro de aquí a los 40 años que vienen. Por ejemplo, para que un laburante no pague ganancias. Esa es una, pero además lo principal es quitar exenciones que hoy tienen las actividades financieras, las actividades mineras, las actividades hidrocarburíferas, los magistrados. Todo eso hay que dejarlo sin efecto. Eso, digamos, en el orden de lo que es la prioridad nuestra en las propuestas. Después discutimos programas sociales, discutimos lo que tiene que ver con reparto, pero primero hay que discutir eso. Y después tenemos nosotros también lo que le llamamos nuestro compromiso ético y político con la transparencia, con una cantidad de propuestas. Al tope de esas, la Ley de Acceso a la Información Pública. La Argentina es el único país de América que no tiene una ley de acceso a la información pública. Y esto es tan importante, no solo para que el periodista pueda hacer su trabajo y buscar la información que se necesita, sino que esta ley es una puerta abierta para que el ciudadano común, sobre todo los sectores más vulnerables, conozcan cuáles son sus derechos y puedan ejercerlos. Pero además es el mecanismo de participación y control del ciudadano sobre lo que pasa adentro del Estado. El Estado tiene que funcionar, gobierno abierto, ya en Brasil está funcionando, como una caja de cristal a través de la cual el ciudadano sabe cómo se compra, cómo se licita, quién gana las licitaciones, cuánto pagan, quién trabaja, cuánto gana. La verdad, una ley de acceso... Igual ahora en Brasil se están matando por el tema de corrupción también. Pero Dilma tiene la decisión. Dilma le está costando muchísimo, no es que los brasileños no tienen, evidentemente esto pero está enquistado. sin ninguna duda, Brasil ha sido además un foco de corrupción muy grande, el propio partido de Dilma, pero Dilma ha demostrado, y hay que mirar mucho eso, porque a partir de la decisión de Dilma de combatir la corrupción, echar toda la cantidad de ministros que echó por corrupción, ¿cuál es la consecuencia? Ella es una presidenta más creíble y su gobierno es más fuerte, es más fuerte y más creíble, ella y su gobierno. ¿En la Argentina paga costos la corrupción? No, acá evidentemente no los paga. Yo creo que en esta elección vamos a empezar a notar diferencias, pero hasta ahora teníamos una sociedad que en el discurso se escandaliza la corrupción, pero después vota corruptos. Me da la impresión que estamos frente a un punto de inflexión. Ahora, no tengo ninguna duda que hay bajos incentivos y que quien tiene que recuperar una cultura de valores realmente es la propia sociedad cuando toma la decisión de a quién acompaña, ¿no? Y así como eso tenemos una batería de proyectos, la creación de un fideicomiso ciego para que el funcionario público no tenga el manejo de su patrimonio mientras que está en la función para impedir que la información privilegiada que tiene lo beneficie en la administración de su patrimonio. Por eso tenemos tantos funcionarios enriquecidos. No hay historia en la Argentina con tantos funcionarios y secretarios tan enriquecidos como en este gobierno. Por lo tanto, la corrupción hay que atenderla, porque además la plata que se va por la vía de la corrupción es la plata que se descuenta de la salud, la vivienda, la educación y tantas otras cosas tan necesarias, ¿no? Por último, Margarita, si les fuera bien en las elecciones y hubiese unas legislaturas parejas en cuanto a fuerzas... Ese es el primer objetivo, recuperar equilibrio. Claro, y no habiendo reelección, ¿no se podría dar en la Argentina un caso, como dicen los americanos, del pato rengo, de una cierta ingobernabilidad? A ver, no terminé de comprender. Si las fuerzas son parejas en el Congreso, ¿no puede haber un riesgo de que se haga un poco ingobernable el país a partir de no contar con el Congreso? No, primero me parece que no hay ese riesgo. Está la responsabilidad de la oposición para que Cristina termine su mandato. No, si hay algo que corresponde. Nosotros hemos demostrado, todo este colectivo de partidos que estamos juntos, es una enorme responsabilidad al punto de ser oposición. Creo que los que están en el gobierno no pueden decir lo mismo de sí mismos, ¿no? Pero de todos modos, hay que tener en cuenta que en esta elección la renovación parlamentaria que se da es la del 2009. En la elección del 2009 el oficialismo hizo una mala elección. Por lo tanto, no hay riesgos de que el oficialismo, que la presidenta pierda su predominio. Lo que sí nosotros creemos es que va a haber un mayor equilibrio en el Congreso, que va a hacer, y me parece que este es un objetivo importante, que el oficialismo tenga por lo menos que dialogar, que negociar. Hace un par de años el Congreso se ha convertido en un ámbito de levantamanos automáticas, tienen los números y aprueban cualquier cosa, y así terminamos aprobando leyes inconstitucionales.
Hoy no sale nada que no sea lo que le interesa a la presidenta y eso sale con trámite express por afuera de los reglamentos. Necesitamos recuperar equilibrio justamente para que por lo menos haya que negociar y alguna vez traten un proyecto de la oposición, ¿no? Margarita Stolbizer, muchas gracias como siempre por prestarnos su tiempo. Gracias por la invitación, muchas gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos. UTEDIC